Radio Hugo comienza Café Informativo, un espacio de conversación y análisis sobre el acontecer diario dentro del mundo de la política, dialogando sin ataduras, sin miedos y de frente. Hola, muy buenas a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Café Informativo por Radio Hugo. Como aquí siempre, aquí quien les habla Rodrigo Sierra, acompañado de mi compañero Jorge Romero. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿y tú, Rodrigo? Bien, ¿cómo estás para esta jornada? Bien, digamos que bien. Qué bueno, eso es bueno, ya estamos a mitad de semana, así que hay que Sí. mantener ahí la energía, la motivación. Bueno, vamos a hablar hoy día de lo más reciente, por supuesto, como siempre, lo que está siempre en contingencia, la renuncia del ahora ex subsecretario de redes asistenciales, Fernando Arauz. Se veía venir. La oposición lo pidió desde un momento, desde el caso Mía, lactante que murió por gestiones del Ministerio de Salud y la negligencia en sí del ex subsecretario Arauz. Sí. Pero me llama la atención algo, Rodrigo. Y Dime. creo que lo dije en el programa pasado, pero lo quiero reiterar. Es que el Por favor. colegio médico no se pronunció ante esto. No. El colegio médico se quedó callado, pero si hubiese sido el subsecretario de derecha, pucha, ahí sí que alegan. Y piden la renuncia inmediata del ex subsecretario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por otro lado, el mismo ex subsecretario está diciendo que va a hacer una investigación. ¿Se va a investigar él Sí. mismo acaso? ¿Qué onda? Bueno, es algo que igual queda como que no tiene mucho sentido tal vez esa declaración, pero Sí, pero ya, volviendo nuevamente al colegio de médico, se pronunció el de la zona, el de San Antonio, creo, sí. pero la directiva general no. O sea, ¿está haciendo un buen trabajo el ex subsecretario? No. Sí, ya llevan 6 guaguas muertas. Ahora, recién el Ministerio de Salud dio la recomendación y, entre comillas, y ya se está volviendo nuevamente el uso obligatorio de mascarillas en recintos escolares. Para menores ahí de 5 años en adelante. Sí, de 5 años en adelante. Pero ¿en qué momento se va a informar? Porque estaba el otro día yo en el colectivo, cuando sucedió esta noticia ayer, y decían, son rumores mientras tanto que andan por las redes sociales, pero si el ministerio no pronuncia nada, en este caso no se da una hoja informativa, una curricular a todas las instituciones, ya sea colegio particular subvencionado y colegios obviamente municipales, ¿qué va a pasar? ¿Y cuándo comienza? Claro. Bueno, yo creo que las gestiones dejaron mucho que desear ahí con el ex subsecretario Fernando Arauz. De nuevo el gobierno está cayendo en lo mismo de sacar a alguien que tal vez para la opinión pública es incompetente o, como dije recién, dejó mucho que desear, y colocan a alguien de la ex Concertación. Ahora es el subsecretario, no subsecretario, digo, de redes asistenciales, Osvaldo, se me fue el apellido, espera, déjame ratificarlo, pero fue del ex, fue del gobierno de Ricardo Lagos. Osvaldo Salgado Cepeda. Salgado Cepeda. Bueno, él es médico de la Universidad de Chile, tiene igual una experiencia reconocida. Se me fue acá la tenía, pero bueno, la cosa es que siguen llamando, mientras ratifico la información, siguen llamando a los más viejos, si te das cuenta, siguen llamando a los expertos. Falla alguien del gobierno, alguien relativamente joven también, y llaman a alguien de los viejos para que ahí solucione ahí el problema, y yo creo que para que el gobierno no sea cuestionado con sus medidas y no le sigan criticando, que la gente o la prensa tal vez no siga metiendo la cuchara en estos temas. Entonces la mejor forma para silenciar esto y para haber solucionado, metemos a alguien viejo. Eso es lo que se ve un poco que hace el gobierno. Es que el gobierno busca siempre eso, pues, Rodrigo. Trata de esconder el sol con un dedo. Tapar el sol Así con un es. dedo, que diga. Sí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Se supone que
son la juventud, tenían grandes ideas que podían generar cambios a nivel país. Ujú. Ya no estamos en una pandemia. Claro. Ya no- Y ya, justo- obviamente no. Y justo le pasa esto. Sí. Se nota al tiro que no tienen manejo de gestión, no saben gestionar. ¿Cómo es posible que un subsecretario de redes asistenciales no fuese a la clínica Las Condes, no fuese a llamar para ver el caso? O sea, está bien, lamentablemente quien lleva la carga de esto es la ministra Aguilera, Ujú. porque la cabeza del ministerio, pero el subsecretario es el que se hace cargo de esto, de ver las camas críticas, de ver esto. Es su tarea, al fin y Es al su cabo. tarea, entonces le quedó el cargo muy grande, se da que no supo gestionar, se le nota que es inoperante en esa área, no lo sé. Fue muy dejado. Lo siento quienes nos escuchan, si es que tienen quizás un lado más por el gobierno, pero estoy diciendo las cosas como un simple ciudadano molesto con los hechos que hoy se están viviendo. Así es. Ah, bueno. Entonces, el decir, no, es que pasó esto, es que no llamamos a la clínica Las Condes, es que no pensábamos que, como está metida con Contraloría, por la ley de urgencia la clínica podía atender. Entonces, perdónenme, hoy tenemos una crisis de salud. ¿Cómo es posible que no hagan nada y que una institución, digamos, que es el Colmet, que es el Colegio Médico, ahora se quede callado, pero cuando fue en el gobierno de Piñera, alegado en caleta? Entonces, se supone que si tú eres una institución que no representa ni a la derecha ni a la izquierda, mínimo tirar palos para ambos lados. Mínimo. Cuando son cosas así. Sí. No quedarse callado. Ahora también supe que la ex ministra Isquiasiches también habló al respecto. Sí, antes de hablar de la ex ministra Isquiasiches, para complementar la información que iba a dar a conocer, con respecto al nuevo subsecretario, Salgado estudió medicina en la Universidad de Chile, como dije, y cuenta con una alta trayectoria que viene del Hospital Barrios Luco, donde él es médico otorrinolaringólogo, y también tuvo experiencia ahí entre el 2014 y 2018 trabajando en el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Ahí, bueno, eso para complementar con lo que estaba diciendo antes. Y bueno, sí, ahora salió la exministra Isquiasiches. Cortito, antes de que sigamos Sí. con Isquiasiches. Mira, piensa que esto fue algo bueno para el gobierno, porque al final renunció a Daos Sí. y quedó hasta ahí nomás la acusación constitucional. Ujú. Entonces fue como el salvavidas. Sí. Pero bueno, es verdad. Decía, Isquiasiches ahora volvió ahí de las tinieblas, después de que ella fue una de las primeras en irse de la cartera del sí. interior, bueno, de la moneda, mejor bien Sí, dicho. porque- Bueno, habló ayer y entregó sus apreciaciones sobre el rol que debería jugar el colegio médico frente a la crisis sanitaria. Dijo que el rol y las presiones que debería ejercer el colegio médico junto al gobierno, lo dijo así y lo cito, dijo: yo de afuera veo que es obvio pegar y necesario pedir cosas para la salud y apretar, se ve muy mal el colegio médico obsecuente. Eso es lo que manifestó la exsecretaria de Estado. Bueno, A ver, se entiende porque ella también fue presidenta del Colegio Médico en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Habría sido bueno que hablara frente a la prensa después de es que tanto mira, tiempo. que fue ex autoridad y es un caso relevante. O sea, ella fue la que más juzgó al exministro Mañalich, al exministro París, inclusive a la ex subsecretaria Paula Daza. Sí. Entonces, técnicamente podría ser. A mí me hubiese gustado más, en vez que hubiese sido Isquiasiches, alguien del colegio médico, te lo digo. Sí. Porque aquí el trabajo del ex subsecretario está mal hecho. No, Fue algo pésimo que no hizo, una inoperancia total. El de no averiguar, el de no haber corroborado, también Contraloría también negó lo que dijo en su momento la ministra Aguilera con lo que había pasado con la clínica Las Condes. ujú. Entonces, Bueno, eso es lo otro, que tal vez deja
como en evidencia o da la impresión de que el ex subsecretario Fernando Arauz tal vez fue como muy, y disculpa que lo diga coloquialmente, fue como muy dejado con sus deberes, de no haber hecho esas llamadas tal vez, de haber gestionado un poco más para que en el caso de Mía Olivares y los otros bebés restantes no murieran. Es que no se notó esa movida, como se dice en buen chileno. Es que, Rodri, no basta solamente con una llamada. Lo que hace falta es salir a terreno. El estar supervisando. También. El de ir a vigilar, ver cuántas camas hay disponibles, saber y tener un control claro. Sí. Cosa que en esa área no se está viendo. No lo están dejando. Y no sé si... Y más encima, si no es por después de esto, recién el día lunes más o menos, o ayer, no me acuerdo qué día exactamente, se hizo la campaña de autocuidado. La campaña de autocuidado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso se tiene que planificar con tiempo, se hace en el momento más indicado cuando estamos haciendo un cambio de estación. Ahora, imagínate, ya estamos en otoño, ya después se va bien invierno, que las cifras van a aumentar. ¿Y tú crees que el uso de mascarilla es algo fácil de primera? No. Y yo creo que aquí, no quiero tampoco remontar como lo que fue la época de pandemia, pero yo creo que lo necesario ahora es, viendo lo que está sucediendo a nivel país, quizás volver el uso de mascarillas en espacios cerrados donde hay un mayor número de personas. No solamente en los establecimientos educacionales para los niños, porque también hay que prevenir a los niños, a las personas de tercera edad. Sí, efectivamente. No hay que solamente ponerle medida a los más pequeños. Se está notando cada vez más la poca preparación del gobierno. Y mira, y el presidente Gabriel Boric habló cuando declaró de que efectivamente Fernando Arauz renunciaba. La cuña ahí que colocaban en los medios es: las responsabilidades tienen que hacerse valer. Sí. Disculpa que lo diga también así. La gente yo creo que lo ve como el tigre hablando de rayas, hablando de la moral cuando ellos han sido inmorales. Es lo que yo creo que la gente le produce, ¿cachai? En su cabeza le llega esa idea porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Han fallado en todos los ámbitos. Mira, dato curioso. El diputado independiente de Tomás Lago Marcino mencionó se estaba transformando esto en una crisis política con lo que estaba pasando con Arauz. Y es verdad. Era una crisis política para el gobierno donde nuevamente se iba a caer, donde ya las encuestas ya están nuevamente bajando, lo que recuperó o lo que subió se vio afectado con esta gestión. Bueno, sí, ¿y qué opináis, hablando de esto mismo, el tema de las vacaciones, las 3 semanas de vacaciones que están proponiendo el colegio médico para los niñitos? Porque de vacaciones no va a ser ninguna, porque aquí hay que tenerlos encerrados en la casa para evitar que se enfermen. A ver, porque vacaciones, digamos, vacaciones entre comillas, claro. Vacaciones que uno se acuerda como vacaciones. A ver, no sé si será lo más óptimo. A ver, en cuanto a, desde el punto de vista sanitario, tal vez sí, pero yo creo que hay que pensar también no solo en la salud física, sino en la parte mental. Ya los niños, yo creo que volver al encierro, bueno, algunos son más de tienen 5 años, entonces yo creo que prácticamente no vieron mucho la pandemia. Pero igual afecta. Pero igual afecta, yo creo. Pero, y piensa, ya, son 3 semanas. ¿Y cómo va a ser? Porque laboralmente un papá tiene 2 semanas de vacaciones. Sí. Entonces, ¿cómo se va a jugar con eso? Complicado, no sé. No quiero como dar ninguna impresión, pero bueno, es complicada la situación. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta acá porque tenemos que ir a un breve corte musical. Y bueno, esto deja como siempre mucho que hablar, pero es complicado. Sí. Bueno, bastante. Ahora los dejamos con la canción Un velero llamado Libertad de José Luis Perales.
se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, 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 azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, 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 azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Radio Hubo está donde tú estás. No dejes de escucharnos en hubo.cl/Radio Hubo. Y estamos de vuelta aquí en Café Informativo. Bueno, hablábamos de cómo se marchó el ex subsecretario Fernando Araoz. Ahí, bueno, ustedes están escuchando un clásico de José Luis Perales. Bueno, sin más que decir, vamos al siguiente tema que nos compete hoy día, sobre el Consejo Constitucional. Varias noticias han pasado. Varias noticias. Yo partiría por una en particular, una que llamó mucho la atención. Pero antes de partir, contextualicemos que ¿Cuál? el órgano constitucional se estableció el 7 de junio, donde participó el presidente de la Cámara Alta, junto con el presidente de la Cámara Baja, el presidente de la República, don Miguel Litín, gracias por la corrección. Litín fue quien presidió de cierta forma este inicio de este nuevo proceso. Uh-huh. Y luego ya vinieron las elecciones para presidente y vicepresidente de este consejo. Quien salió electo como presidente o presidenta fue Beatriz Sevilla, perteneciente al Partido Republicano, abogada constitucionalista, 30 años, perteneciente a la Universidad de los Andes. Y por otro lado
tenemos al el vicepresidente, que fue Aldo Valle, quien fue rector de una universidad. Entonces, que él es independiente, pero más hacia el lado del Partido Socialista. Sí. Fue rostro igual, recordemos, del Consejo de Rectores cuando estaba este problema del boicot de la PSU. Sí. Él era el que presidía ahí ese gremio. Sí, el crunch. El crunch. Y sí, muy conocido en el mundo académico. Sí. Entonces, partieron súper bien. Cada uno dio su discurso correspondiente, llamando a la unión, al trabajo en conjunto y al dejar de lado las ideologías, sino que trabajar por el bienestar de un país. Sí. Bueno, dentro de todo, siguiendo con lo que estás comentando, creo que de primera, desde ese punto de vista, ha ido todo adecuadamente, ha ido encajando bien. Espera, sé que ibas a decir algo. Antes de llegar a ese pero, o ese alto, creo que el inicio, más que nada, estuvo bien, todo bien pasivo. Eso mismo te iba a decir, que todo muy bien organizado, tranquilo, a diferencia de lo que fue la Convención Constitucional. Que estaba todo más distorsionado. Y que fue una pelea constante. Sí. Pero sí, algo lo opacó, entre comillas, que fue el Team Patriota. Sí. Que hubo una manifestación contra los consejeros constitucionales electos. Sí. Entonces quedan unos vendidos, etcétera. Pero más que eso no fue. Sí. A diferencia de lo que fue el proceso anterior, que sí hubo una interrupción constante cuando se estaban leyendo y cuando estaban haciendo el juramento, sobre todo para los consejeros y consejeros. En este caso, los convencionales, que diga. Sí. Ese consejero. Pero Sí, bueno. tranquilo. Sí. Siempre está esa confusión. Sí. Mira, ¿te puedo decir algo? Voy a dar esto es una percepción Sí. muy Diga. personal. Más allá de si uno está de acuerdo o no, yo creo que de verdad, y si esto obviamente resulta o no resulta, creo que de verdad se está notando la intención de que salga lo mejor posible. Más allá de quiénes son los que obviamente son mayoría, Sí. cómo está compuesto. Creo que de verdad está la intención de que este episodio de la nueva Constitución se cierre, y creo que acá la izquierda y la derecha pueden dar un buen ejemplo de cómo es una democracia. Yo creo que acá es donde podemos llegar al verdadero símbolo de lo que es la democracia y cuál es su significado profundo. Y lo que es la unidad, sobre todo. Y la unidad, eso también se me olvidó, un elemento bien crucial, Sí. sobre todo para estas Bueno, cosas. dentro también de esto, el otro día participó la rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Pez, junto con el rector de la Pontificia Universidad Católica. Ujú. Cabe recordar que en este nuevo proceso también va a haber diálogos ciudadanos. ¿En qué consiste? Donde la ciudadanía va a tener que decir sus puntos, como lo que se debía tratar en la Constitución. Las universidades lo recolectan, porque eso está todo dentro del Consejo de Rectores, recolectan toda esa información y le entregan esos documentos al Consejo para ver cuáles serían los temas más importantes que deberían abordar para esta nueva Carta Magna. Pero vayamos ahora ya a lo que fue noticioso, que fue la llegada de una ex ministra a asesorar. Para algunos fue alguien que, bueno, esta ministra estuvo envuelta en escándalos dentro del mundo de la farándula, especialmente por un personaje en particular que era Yerko Puchento. Voy a decir una cosa que va a sonar chistosa, pero un segundo que me voy a salir de lo habitual como conductor. ¿De nuevo esta mujer? ¿De nuevo aparece? Sí, ¿De nuevo? ¿Otra vez? ¿Volviste? me refiero a la ex ministra de Renovación Nacional, Cecilia Pérez. Sí, mira, ¿sabes qué? Antes de que empieces con tu análisis, me impresiona cómo los miembros del ex gobierno del expresidente Sebastián Piñera vuelven de alguna forma. Es como que uno cree que se terminó el ciclo de Chile Vamos, Sí. que de alguna forma ya no tienen hoy día obviamente el protagonismo, pero de alguna forma vuelven, no sé Sí. cómo, vuelven a aparecer. Pero no viene como, de otra forma, no viene como a ser consejera o a ser, no, o a ser lógico. oyente. Viene a Lógico. asesorar Bien asesorado. a la consejera constitucional de Renovación Nacional por la región de O'Higgins, quien por paridad reemplazó a Juan Sutil y Von Mankeldorf, que también estuvo involucrada en algunos casos anteriormente. Sí, Pero viene a asesorarla. sí.
Bueno, Cecilia Pérez es abogada, entiende de leyes. Así que Ivonne Meinkendorf es periodista. Entonces, igual la puede asesorar en algunas materias más encima. Incluso ya se determinaron incluso las mesas en algunos casos, donde, por ejemplo, en la Comisión de Derechos va a estar dirigiendo el consejero constitucional Germán Becker. De Renovación Nacional. Correcto. Que salió por la Araucanía. Correcto. Por otro lado, también va a estar en otra comisión Arturo Phillips, uno de los miembros más jóvenes de la UDI. De la UDI también. Entonces, aquí ya se está viendo de cierta forma de cómo se va a presidir. Por lo que yo he notado, dentro del Consejo Constitucional, ha sido una forma pasiva, de cierta forma, donde se ha escuchado el diálogo, donde se quiere trabajar por el bienestar del país. Sí. Tanto izquierda y derecha están unidas y dejaron de lado esos sesgos de ideología que tienen. Eso sí, también como mencioné de sesgo, cuando fue el día 7, el Consejo Constitucional de Renovación, de Republicanos, Luis Silva y Darrazabal mencionó que ya iba a dejar de hablar de Pinochet. Que hasta ahí llegó Pinochet, que ahora está para trabajar en el país. Sí. Pero también pasó una noticia el día martes. Sí, quería mencionarla. Creo que ya sé cuál es. Sí, pero menciónala. Muchas gracias. Cierta desaparición, ¿cierto? Sí. Ya lo dije ahí. Que ese asesor estaba como loco buscando qué le pasó. Incluso dejaba una constancia de presunta desgracia. Sí, estamos hablando de la mismísima consejera constitucional Nancy Márquez, de Convergencia Social. Bueno, afortunadamente apareció en buenas condiciones. Durmiendo en el terminal de buses. Bueno, mira, esto yo lo hablé ayer con una persona ahí ¿Ya? de la universidad y yo le pregunté qué opinas de lo que pasó con la consejera constitucional Nancy Márquez. Esto no es agarrarle el peso, me dijo. Y a mí me hizo totalmente sentido porque ella hoy día tiene un cargo. Salió electa, mucha gente confió a través del voto en ella y yo creo que en algo tan básico como avisarle al asesor, avisarle a la gente que trabaja con ella, oigan, voy a estar ubicada en tal parte, me voy a ir a tal parte por un par de horas, yo creo que no cuesta nada y mandarse, como se dice en buen chileno, mandarse a cambiar y no avisar es como... ¿Pero entonces, qué onda? ¿Qué bueno, pasó? Para que veas lo que pasa con ciertas personas que no se toman en serio el ser político, el trabajar en serio y el estar en constante trabajo y salida de terreno y conocer la realidad. Sabemos que técnicamente hay una crisis en seguridad. Entonces, sabiendo que ella es ahora una figura pública y además dentro del mundo de la política, se puede ver expuesta quizá a un asalto, a que la golpeasen, a que la agrediesen, a cualquier cosa. Sí. Entonces, el no avisar, es caer bajo. Y especialmente mancha un poco lo que es este proceso. Sí. No del todo, porque no está dentro de lo que es la sesión del pleno, sino que está dentro de afuera, pero para una futura carrera política, si es que quiere ascender después a ser diputada o senadora. No va a salir porque va a quedar como estigmatizada de cierta forma como una persona que no se toma el trabajo en serio y que no es capaz de informar a su asesor. Y es algo que uno encuentra muy básico. ¿Qué quieres que te diga? Convergencia Social está dejando mucho que desear en general. O sea, imagínate todas las críticas que le llega al gobierno y pasa después esto. Y sobre todo porque ya hubiera sido una consejera constitucional de otro partido, hubiera sido criticado tal vez también, pero yo creo que ya agregarle más errores al gobierno, más errores a su conglomerado, se va debilitando. Es que esto al final va a dejar en evidencia de cierta forma en las encuestas de percepción pública, ya sea Academia Criteria, Pulso Ciudadano, la desaprobación al gobierno, también a estas figuras políticas que están en este momento, y quizás podría manchar un poquito a lo que es la aprobación de este nuevo texto. Quizás sí. Poco. Pero, hay un porcentaje que quizás se puede ir por esa opción. Piensa que ya el rechazo, los que van por la opción rechazo,
ya estuvieron, algunos ya van por dicha opción, aunque todavía no sale el anteproyecto para que no lo lea, y para después aprobarlo el 17 de diciembre. Bueno, como siempre, Jorge, gracias siempre por estar en este programa, que ya tenemos que ir cerrando. Sí, muchas gracias siempre por estar aquí conversando y dar siempre tus buenos análisis, incomodando al poder como buen periodista. Gracias. Y bueno, bueno, vamos a dejarlo ahora con una canción del grupo One Republic, I Am Worried. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I don't know what you've been told, but time is running out, so spend it like it's gold. I'm living like I'm 19 old. Got no regrets even when I'm broke. Yeah, I'm at my best when I got something I'm wanting to steal. They're too busy for them problems and problems to feel. Yeah, yeah, no stressing, just obsessing with sealing the deal. I take it in and let it go, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I ain't worried about it. I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I ain't worried about it. I ain't worried about it. Esto fue por Radio Hugo Café Informativo, un espacio donde velamos por la independencia y la libertad política en nuestra comunidad universitaria. Las opiniones emitidas en Café Informativo son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente al pensamiento de Radio Hugo.